Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos al estudio de hoy. Le doy un cordial saludo a mis familiares, amigos y hermanos en Cristo. Gracias por conectarse con este canal. Gracias por venir a oír esta clase. Quédese hasta el final. Podemos aprender algo de este capítulo. Si es que vamos a orar primero para ponernos en las manos de Dios y que sea Él dirigiendo nuestra enseñanza. Padre, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Padre amado, por otro día más que nos has regalado, Señor. Por otro día más que tenemos vida, Señor. Que podemos respirar, que podemos hablar, Señor, y que podemos escuchar tu palabra, Señor. Bendice este tiempo, Señor. Bendice esta palabra que vamos a leer hoy, Señor. Que sea, Señor, viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo en nuestra vida, Señor. Que nos ayude, Señor, para mejorar nuestro vivir, Señor. Para ser más agradables cada día a ti, Padre Santo. Pido, Señor, que esta palabra caiga en una tierra fértil, Padre Santo, y que a tu tiempo, Señor, dé el fruto que tú quieres que dé, Señor. Nos ponemos en tus manos y bendecimos tu santo nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Amén y amén. El capítulo número 18 de Primera de Samuel dice: pacto de Jonatán y David. Dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó, dice, ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Cuando David deja de hablar con Saúl, se conecta ahí con Jonatán. En el capítulo anterior estuvimos viendo la batalla de David en contra de Goliat, el filisteo, el paladín filisteo, donde vimos que David había llegado al campamento, había llegado al lugar de la batalla porque su papá lo había enviado a ver por sus hermanos. Y vimos que este paladín estaba amenazando, estaba amedrentando al pueblo de Israel por 40 días, dice ya, 40 días y 40 noches, y que los amenazaba en la mañana y en la tarde, 2 veces por día. Así es que cuando llega David, dice él que él va a ir a enfrentar a este paladín y toma 5 piedras del arroyo, dice, de la orilla del río, 5 piedras lisas, y nos aclara que eran 5 piedras lisas, 5 piedras que habían sido procesadas por las corrientes de agua, por el río, y decíamos, ¿no?, que estas piedras tenían su significado, que estas piedras procesadas significaban algo, y que una significaba paciencia, que otra significaba fe, que otra significaba confianza, perseverancia y consistencia. Miren, y estas son cualidades que no se pueden adquirir en la vida humana sin ser procesados. Sin pasar por tribulaciones, sin pasar por dificultades, no podemos obtener esto. No podemos agarrar nosotros a paciencia si no pasamos dificultades en los momentos que queremos que las cosas sucedan en nuestro tiempo, pero no son en nuestro tiempo, sino en los tiempos de Dios. Aprendemos a esperar en el tiempo de Dios. También nos llenamos de fe a través de las situaciones difíciles, cuando el Señor obra en favor de nosotros y podemos ver milagros en nuestra vida. También nos llenamos de confianza porque llegamos a conocer a un Dios poderoso, que no hay otro más grande y más poderoso que Él. También nos llenamos de perseverancia, que aunque las cosas no salgan como nosotros queremos, seguimos y seguimos en el camino de Dios, porque muchas veces es bien difícil el camino de Dios. Significa ser humilde, significa muchas veces tragarse insultos, muchas veces aguantar ofensas, aguantar discriminación, y eso nos lleva a adquirir una perseverancia, que no estemos confiando en el mundo, que no estemos confiando en el hombre, sino que estemos confiando en Dios, que perseveremos a pesar de las dificultades, a pesar de que las cosas no salgan como nosotros queremos. Y también nos da consistencia, y la consistencia decíamos que era algo duro, algo que estaba bien formado, que no nos quebramos con facilidad, que no es cualquier mentira del enemigo que nos va a hacer caer, porque ya estamos consistentes, estamos duros, estamos preparados en el Señor. Y estas cosas solamente las adquirimos a través de los procesos, a través de las dificultades. Al igual que estas piedritas se habían podido alisar solamente porque habían estado rodando en la orilla del río, siendo quebrantadas unas con otras en ese camino, en ese proceso. Así es que dice que Jonatán, el alma de Jonatán se quedó ligada con la de David. Jonatán pudo ver de la manera que David se desarrolló en esta situación, como él vino con fe y con confianza en Dios, diciendo que no era él, que no eran sus fuerzas las que iban a eliminar a este
filisteo incircunciso, sino que iba a ser el poder de Dios el que lo iba a ayudar. Y nosotros conocemos la trayectoria de Jonatán, que también es un hombre de fe, porque él en la primera batalla que él se introdució fue cuando fue a pelear con 1000 hombres. Dice que el ejército de David de Saúl tenía 3000 hombres, de los cuales habían 1000 con Jonatán y que los otros 2000 estaban con Saúl, pero que Jonatán, dice, entró a la guarnición de los filisteos con 1000 hombres y hicieron una guerra y el Señor les dio la victoria. También después vimos a Jonatán que le dice a su paje de armas que entraran solamente ellos dos a atacar a los filisteos, mientras Saúl y todo el ejército estaban allá amedrentados, asustados, con miedo, que muchos se habían ido hasta el otro lado del río, dice, pero que él entra solamente con su paje de armas, diciéndole: el Señor puede salvar con muchos como puede salvar con pocos. Entonces tenían una conexión espiritual. El amor a Dios, la fe en Dios, el temor en Dios los unía y se les hizo bien fácil conectarse. Miren, nosotros ahora en estos tiempos también se nos hace fácil conectarnos con alguien que tiene el mismo amor por Dios, que tiene el mismo deseo de servirle al Señor, que tiene el mismo deseo de servir en los caminos del Señor Jesucristo. Se nos hace fácil conectarnos y no importa de qué raza es, de qué país es, no importa ni de qué idioma es. Mire, muchas veces conectamos también hasta con personas que hablan otro idioma. No se nos hace difícil porque hay una cosa que nos une el Espíritu de Dios, nos une el amor por Dios, nos une el amor por la obra del Señor. Así es que ellos dicen que quedaron conectados, que su alma a tal grado, dice, que se amaban como así mismo, el amor más intenso, ¿no? Porque nosotros somos los que nos amamos más a nosotros mismos. Aunque el Señor nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero es bien difícil. Pero Jonatán lo cumple aquí con David. Dice el versículo 2. Y Saúl, dice, le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Saúl era un tipo de hombre que cuando él veía que había un guerrero valiente, que había alguien que era bueno para la guerra, dice que él lo adhería a su ejército, que lo juntaba con él. Esta hazaña que había hecho David no era cualquier cosa. El eliminar a este gigante que los había estado amedrentando por 40 días. Entonces dice que él ya no lo dejó ir a su casa. Le dijo: quédate aquí conmigo. Y dice el 3. E hicieron pacto, dice Jonatán y David, porque él, dice, le amaba como a sí mismo. Hacen un pacto, un compromiso. Mire, a veces cuando nosotros pactamos y cuando hacemos compromiso, por no romper ese pacto, ese compromiso, nos sometemos a muchas cosas. No era una amistad simple así, sino que hicieron, dice, un pacto, algo que no se puede romper. Y dice que Jonatán, dice que le dio a David, dice, y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Jonatán era el sucesor de Saúl, era el hijo primogénito de Saúl. Por ende, si algo le pasaba a Saúl, el próximo rey sería Jonatán. Él era el príncipe sucesor, no era cualquier príncipe, era el príncipe primogénito, o sea que él sería el rey próximo. Entonces dice que Jonatán le da su manto a David. Miren, estos mantos tienen mucha importancia. Esta ropa, la ropa representa el lugar y el poder que tenga la gente. Fíjense que allá en Génesis, cuando José, bueno, empezando por José, de que cuando el papá le hace la túnica especial a José, de colores, y diciendo que él iba a ser especial, esa túnica así especial a José. De ahí se va él, ¿no? Y está prisionero, pero que cuando regresa a trabajar con Faraón, cuando Faraón lo pone en un puesto, dice que le da ropas especiales, le da una túnica especial a José cuando lo hace general, cuando lo hace segundo en mando. También vemos en el caso de Elías y Eliseo, cuando Elías se va, queda el manto de Elías y Eliseo lo agarra y dice que extendió el manto de Elías en el río y se volvió a abrir el río Jordán para que él pudiera pasar en seco, y le quedan esas ropas de sacerdote, de profeta, perdón, a Eliseo.
También allá en el Nuevo Testamento vemos cuando el Señor Jesús va caminando en la multitud y hay una mujer que tiene flujo de sangre por muchos años y dice, si tan solo tocara el manto del Señor, y toca el manto, dice, y este manto, y le tocó solamente la orillita y ella quedó sana, y no solamente quedó sana, sino que fue salva en ese mismo momento. Así es que vemos que las ropas tienen mucha importancia, simbolizan mucho. También en el hijo pródigo, cuando el hijo pródigo se va, se aleja de su padre, se va al mundo, pierde todo, y cuando regresa, lo primero que dice el papá que hagan, le dice, cámbienle ropa, pónganle ropas limpias, ropas nuevas, ropas que ya no iban a ser de esclavo, de vagabundo, sino que ahora iban a ser ropas de hijo. Así es que dice que Jonatán le da su manto, como queriéndole decir, yo te entrego mi lugar, yo te doy mi puesto, yo no me voy a oponer a tu lugar. Así es que dice que también le entregó otras ropas suyas. Acordémonos que David, pues las ropas que andaba eran de pastor, ya que él había estado pastoreando las ovejas, ese era el trabajo que él hacía. Así es que viene Jonatán y le da sus ropas y le da otras ropas, además dice de su manto, que también le dio su espada, su arco y su talabarte, le dio sus armas, le dio con aquello que él tenía su defensa, diciéndole, te rindo mi defensa, yo no voy a ser opositor en contra tuya, más por el contrario, yo estoy contigo. Dice el 5, y salía David, dice, donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba, dice, prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. Así es que dice que, como les digo, ya Saúl lo había tomado para su ejército, y dice que Saúl lo enviaba, pero que David, dice, se portaba prudentemente. Ya David había sido ungido para ser rey, pero él no se lo andaba diciendo a nadie, ni tampoco se comportaba como rey antes de ser coronado rey. Él se comportaba prudentemente como cualquier persona, obediente a las órdenes de Saúl, porque dice que y salía David a donde quiera que Saúl lo enviaba, a donde Saúl lo mandaba, él iba obedientemente y se portaba prudentemente. En el versículo 6, el título dice, Saúl tiene celos de David. Dice, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvía de matar al filisteo, dice, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl. Con panderos, dice, con cánticos de alegría, con instrumentos de música, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Esta alabanza, estas cosas que hacían estas mujeres, mire, eran lo que había hecho que el orgullo de Saúl se subiera, tanta gloria, tanto alarde cuando él iba a las batallas, porque dice que todas las mujeres de todas las ciudades salían a recibir al rey Saúl. Y en esta ocasión no fue diferente, salieron a recibir al rey Saúl, pero ahora cambió la canción. Ahora la canción decía, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y dice el 8, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y ahí vemos que estos celos hacen que entre envidia para con David. David no estaba haciendo nada malo. David no mandó a la gente que cantara. David no le dijo a la gente, pero por las hazañas que David había hecho, ahora la canción había cambiado. Y ahora le daban el honor a David. Como les digo, lo que a Saúl había hecho que su corazón se soberbeciera, ahora lo estaban dando a David. Y eso no le gustó. Y entonces dice 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Ya no miró con buenos ojos. Ya después de que lo acercó, después que lo dejó para su ejército, desde este momento ya no lo quiere más. Dice el 10. Aconteció al otro día, dice, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Fíjense, el siguiente día, una vez que dejamos entrar los celos, la envidia, el enojo, el coraje, vienen los espíritus otra vez a atormentar. Dice que el otro día un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, dice, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano, dice, como los otros días. O sea, no había sido un sueño que David le tocaba antes. David le tocó antes y a él ya ni siquiera se acordaba que David le había venido a tocar el arpa anteriormente, porque no se acordaba de él. Pero dice que lo estaba haciendo como en los otros días.
Y dice que mientras David tocaba el arpa, dice que Saúl tenía su lanza en la mano. Estaba preparado en plan de guerra, en plan de ataque. Y dice el 11. Y arrojó Saúl la lanza, dice, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David, dice, lo evadió 2 veces. Mire, cuando le damos cabida al rencor, al enojo, cuando lo empezamos a maquinar en nuestra mente, de ahí rapidito empieza a mostrarse en nuestras acciones, en nuestra forma de comportarnos. Dice que mientras David estaba con el arpa tocando para que Saúl se sintiera bien, él tenía su lanza y que pensaba en su mente, la enclavaré a David contra la pared. Y dice que, y lo hizo, porque dice, y David lo evadió 2 veces, o sea, le tiró la lanza 2 veces a David, y David lo evadió. David era un hombre valiente que no se le detenía ni a leones, ni a osos, ni a gigantes, pero no levanta su mano contra Saúl, no hace nada en contra de Saúl, sino que solamente dice, lo evadió. Mire, y él ya sabía que él iba a ser rey, él podía haber defendido. Él solo, si hubiera podido haber defendido, hubiera podido matar a Saúl y decir que era en defensa propia. Pero él no quería levantar la mano contra el rey. Él no tenía precisión por ser rey. Él estaba esperando el momento de Dios, esperando el tiempo de Dios. Como le digo, con paciencia. Dice el 12. Mas Saúl, dice, estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había, dice, apartado de Saúl. Por lo cual Saúl, dice, lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Una de las cosas que el enemigo hace es meternos miedo, ponernos temerosos de aquellas personas, creyendo que aquellas personas nos quieren mal, que nos quieren hacer daño, porque nos imaginamos el mal nosotros mismos. Le hacemos caso a las mentiras de Satanás y a veces pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros, que todo el mundo no nos quiere bien, que todo el mundo quiere el mal para nosotros. Pero eso es lo que el enemigo mete en la mente. David no quería nada en contra de Saúl, pero dice que más Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl, porque Dios se había apartado de Saúl. Pero miren lo que dice el 13. Por lo cual Saúl lo alejó de sí. Ese es uno de los errores más grandes que cometemos como humanidad, que cuando, y esto es más que todo para la gente que es cristiana, que ya tiene conocimiento de Dios, que le ha servido a Dios por cierto tiempo, y entonces tiene un problema, tiene alguna situación con alguien, y en lugar de mantenerse cerca o conectado con los temerosos de Dios, lo que hace es que se aleja. Fíjese que nos alejamos de las personas que nos pueden ayudar a reconectarnos, nos alejamos de las personas que nos pueden ayudar a levantarnos y nos vamos lejos de esas personas en lugar de quedarnos unidos. Eso era lo que Saúl estaba haciendo, dice, y lo alejó de sí. Si él se hubiera quedado conectado con David, hablando con David, David le hubiera podido otra vez decir, no, ten fe en Dios, o darle indicaciones qué hacer para que él se sometiera a Dios otra vez. Pero mejor prefiere alejarlo, hacerlo a un lado. Y dice que lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Una de las razones por las que el pueblo quería rey era para eso. Para que el rey fuera y entrara delante del pueblo en las batallas, que los cuidara, que los protegiera. David lo estaba haciendo, fíjense. Y salía, dice, y entraba delante del pueblo. No mandaba al pueblo, él iba delante. Uno de los de las cosas que hacían los reyes, y como una vez que ya se sentían poderosos e importantes, ellos ya no iban a la batalla, sino que ya mandaban a los demás a que fueran a las batallas y ellos se quedaban a salvo en su casa. Pero David dice que él salía y entraba delante del pueblo y todavía no es rey. Más adelante vamos a ver cuando David comete el error de no ir a la batalla. David comete el error de quedarse relajado en su casa, y el pecado entra ese día en su casa, porque dice que mira por el balcón, mira por ahí, mira una mujer muy hermosa que se llama Betsabé, y la mandó a llamar porque no estaba cumpliendo con lo que tenía que estar cumpliendo. Dice el 14. Y David se conducía, dice, prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Cuando nosotros nos comportamos prudentemente, el Señor no nos desampara, el Señor está con nosotros. David no pasaba diciéndole a la gente, oh, yo soy el futuro rey, miren yo cómo me comporto. Tampoco andaba poniendo a la gente en contra de Saúl. Dice que se comportaba prudentemente. Hacía lo que Saúl le mandaba, hacía lo correcto, sin creerse nadie
aunque ya era el rey ungido, pero él no daba a demostrar eso. Dice el 16, mas todo Israel y Judá, dice, amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Otra vez, dice que lo amaban. ¿Por qué? Porque él salía y entraba delante de ellos. Él estaba haciendo lo que el rey debía de hacer. Muchas veces el Señor nos reprende, nos regaña, y nosotros, en lugar de corregir nuestro error, en lugar de venir y decirle al Señor, sí, Señor, te fallé, perdóname, enséñame cómo hacerlo, lo que hacemos es que nos alejamos y hacemos nuestra voluntad. Saúl ya estaba haciendo su voluntad. Ya no iba a la guerra, ya no salía delante del pueblo. Ahora era David el que salía y entraba delante de él. Y por eso dice que el pueblo le amaba. Todo el pueblo ya ama a David. Dice el 17. Entonces dijo Saúl a David, he aquí, yo te daré a Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Ahora le está poniendo otra condición para entregarle a su hija Merab. Ahora quiere que vaya y pelee las batallas de él. Pero él no quería en realidad que peleara las batallas de él. Él lo que quería era que estos filisteos lo mataran. Y le estaba poniendo esta otra condición. Pero fíjense que ya David, ya esta muchacha le pertenecía, porque Saúl ya la había ofrecido con solamente matar a Goliat. Él les prometía riquezas, le prometía a su hija, que era Merab, la primera hija, y también les prometía que ya no iban a tener taxes en la familia. Y David lo preguntó 3 veces, iba de un grupo y preguntaba, ¿qué es lo que el rey va a hacer al hombre que mate a este Goliat? Les preguntó y dice que iba a otro grupo, ¿y qué es lo que va a hacer el rey al hombre que se deshaga de este Goliat? Mire, y todos le decían lo mismo, que Saúl lo iba a enriquecer, que Saúl le iba a dar la hija y que Saúl ya no les iba a cobrar taxes a él y a toda su familia. Ya le pertenecía, pero ahora Saúl no estaba cumpliendo con su palabra, porque ahora le está poniendo otra condición, que vaya y sea valiente y que pelee todas las batallas de Saúl, porque lo que él quería era que lo mataran. Dice el 18, pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? David con toda su humildad diciendo, no, miren, David pudo decir, oh sí, ya me la gané, me pertenece, yo ya tengo que ser el yerno del rey. Es más, yo voy a ser el rey. Pero dice que era tan humilde que él dice y se cuestiona al mismo, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? ¿O quién es mi familia para que vengamos a ser familia de la familia del rey? Dice el 19. Y llegado el tiempo, dice, en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. Miren, Saúl no cumplía su palabra. No tenía palabra. No, dice que cuando el tiempo de entregar a la hija a David, en lugar de entregársela a David, se le entrega a otro hombre. Eso era una ofensa tremenda. En los tiempos antiguos, los papás tomaban la decisión de con quién casaban a los hijos. O sea que en este caso no era cosa de que la hija no se había querido casar, sino que era cosa de que el mismo rey Saúl había decidido no dársela a David porque lo odiaba. Y dice que en lugar de dársela a David, se la entregó a Adriel. No se la dio a David. Y David ya le estaba peleando las batallas. Y David estaba obedeciéndolo. Pero no se la dio. Además ya se la había ganado con la pelea con el gigante Goliat. Dice el 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, dice, amaba a David. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú serás mi yerno hoy. La hija menor se enamora de David y llega a oídos de Saúl. Perdón. Llega a oídos de Saúl y entonces dice que se da cuenta que esta Mical estaba enamorada de David. Y entonces dice, oh, yo se lo voy a dar a David. Pero era con malas intenciones, porque dice, para que le sea por lazo. Y Mical sabemos más adelante que no era una mujer fiel a Dios, ya que tenía ídolos en su poder. Vamos a ver que cuando tiene que escapar David, creo que en el próximo capítulo,
pone uno de esos estatuas y la acomoda para que pareciera que fuera David. Ella tiene ídolos en el campamento. Y él dice para que le sea por lazo a David. A lo mejor esta Mical tenía el mismo carácter, el mismo comportamiento de Saúl. Y él dice, no, pues con esta no le va a ir tan fácil. Pero se le olvidaba el detalle de que estaba enamorada de David. Así es que ahora le dice que va a ser su yerno otra vez. Por segunda vez, dice. Y dice el 22. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. No le podía mandar a decir libre, porque ya todas las acciones de Saúl ya demostraban que no quería a David. Así es que dice, vayan en secreto, o sea, como que es cosa de ustedes, o que me han escuchado decir que yo amo a David, vayan y díganle en secreto que el rey te ama. Y que todos tus siervos te quieren bien. Todos los siervos del rey Saúl te quieren bien. Sé pues yerno del rey. No lo podía mandar a decir libre porque ya todas sus acciones demostraban algo diferente. Dice el 23. Los criados de Saúl, dice, hablaron estas palabras al oído de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey? Siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima. Ya a David le habían quitado la primera mujer que ya estaba ganada, que no tenía que hacer nada porque ya la había ganado con la batalla. Pero ahora vienen y le ofrecen la otra y dicen, ¿les parece poco a ustedes que yo sea yerno del rey? O sea, David entendía su posición, su puesto, que él era un campesino, vamos a decir, alguien que estaba al cuidado de las ovejas, que no tenía grandes riquezas para poder dar una dote para esta hija del rey. Dice, siendo yo un hombre pobre, dice, y de ninguna estima. Y ya leímos, ¿no? Que ahora era muy querido por el pueblo y que tenía victorias porque Dios estaba con él. Pero él se sigue considerando pobre y con ninguna estima. La soberbia no se le ha subido a David. El orgullo no se le ha subido a David. Sigue siendo un hombre humilde. Y dice el 24. Y los criados de Saúl le dieron respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteo, para que sea tomada, dice, venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer, dice, a David en manos de los filisteos. Mira, Saúl vive en un afán armando trampas para que David caiga, armando trampas para que los filisteos mataran a David. Estos filisteos habían sido un pueblo que le había dado guerra a Saúl todo el tiempo. Solamente durante el tiempo que estaba Samuel, dice que los filisteos no habían venido a atacar. Pero una vez que el Señor deja a Saúl, empiezan los filisteos a atacarlo. Y ahora él quiere que estos filisteos se deshagan de David. Así es que le dice que no quiere dote. Pues David no tiene para darle una dote. No tiene para darle una dote a la altura de un rey. Imagínense qué cantidad es la que tendría que dar por la hija de un rey, por una princesa. O qué terrenos tendría que darle. Y David no los tiene. Pero él le dice, no, el rey no quiere ninguna dote. Lo que quiere es siempre pucios de filisteo. Pero eso no era, porque en realidad eso era lo que quería. Porque ¿para qué le iba a servir eso? No más que lo que quería era que de David deshonrara a estos hombres y que estos hombres se volvieran enemigos de David y que ellos fueran los que lo mataran. Dice el 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, dice, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl dice, le dio su hija Mical por mujer. Le pareció bien a David, porque David sabía que dote no tenía para darle, riqueza no tenía para darle, pero que esto en la batalla él sí podía hacerlo. Además era ir en contra de unos hombres que eran enemigos de Dios, hombres que eran enemigos del pueblo. Así que él dice, pues no, mato 2 pájaros con el mismo tiro. Estoy eliminando a los ejércitos enemigos de Dios y del pueblo, y también me estoy ganando la hija del rey. Así es que dice que le pareció bien, y antes que se cumpliese el plazo, antes que se terminara el plazo que Saúl le había dado, dice que agarró a los hombres y se fue, y no solo mató 100, mató 200 filisteos, a los cuales les cortó su
su parte, dice, y se las llevó y se las entregó al rey Saúl. Y ahí sí que ya no le quedó otra opción al rey más que entregarle a su hija, dice. Y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Ya no tenía más opciones, no tenía manera cómo escaparse y se la entregó a David, dice el 28. Pero Saúl viendo, dice, y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, dice, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. Todas las cosas le salían al revés a Saúl. En lugar de ir acortándole el terreno a David, lo que iba era ampliándoselo, porque ahora tiene a Mical como su aliada, porque dice que ahora tuvo más temor de David, porque su esposa Mical lo amaba y porque Jehová estaba con David. Y entonces decide ser enemigo de David todos los días de su vida. O sea, desde ahora el resto que pasa va a ser enemigo de David. Pero David no es enemigo de él. David lo sigue considerando y vamos a ver en los futuros que aunque a Saúl lo anda persiguiendo, aunque Saúl lo hace vivir una vida terrible huyendo, él nunca pone su mano en contra de Saúl. Y aun cuando Saúl muere y Jonatán y todos sus hijos, él los endecha y él llora por ellos. Porque él sí era un hombre sincero y los quería sinceramente. Pero dice que Saúl fue enemigo de David todos los días. Dice el 30. Y salieron a campaña, dice, los príncipes de los filisteos. Y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Ahora sí ya tiene estima. Antes decía David que era sin ninguna estima. Ahora ya estas victorias, estas batallas le estaban dando estima a su nombre, al nombre de David. Dice, y salieron a campaña los príncipes de los filisteos. Miren, los filisteos eran unos hombres bien organizados. Habían 5 ciudades y ellos siempre se juntaban para ir a atacar a los pueblos enemigos. Los 5, no se iba uno solo porque entonces podían ser derribados. Dice que se ponían juntos todos los príncipes, dice, a campaña los príncipes de los filisteos. Iban juntos, bien unidos. Miren, el enemigo es bien unido, bien coordinado entre ellos mismos. Se llevan bien entre ellos mismos, mas nosotros, el pueblo de Dios, muchas veces vivimos peleando los unos con los otros, haciéndonos batalla los unos con los otros, dividiéndonos los unos con los otros. Y dice el dicho, divide y vencerás. Divide y vencerás. Nosotros nos dividimos nosotros mismos. Saúl había hecho una división con David. Por eso los filisteos le daban batalla a él. Pero dice que David tenía éxito en todas las batallas, porque Jehová estaba con él. Y ahora se estaba creando un hombre importante en medio de esta batalla. Ya David tuvo su reconocimiento en el campo, cuidando las ovejas a través de pelear con leones, a través de pelear con osos. Su fe creció allí en ver la mano de Dios obrando a favor de él en contra de estos animales. Ahora David puede ver pudo ver la mano de Dios obrando, perdón, el teléfono salió. La mano de Dios obrando en estas batallas. Así es que David también estaba creando más confianza, más fe en el Señor a través de esta guerra, este proceso que él estaba pasando aquí con el rey Saúl. Todo lo que pasamos en nuestra vida nos ayuda para bien. Todos los procesos, dificultades que pasamos, el Señor los utiliza para prepararnos para algo mejor en el futuro. Así es que esto es todo lo que tengo por ahora en este capítulo número 18 de Primera de Samuel. Hemos visto los dos polos, uno que es envidioso y que vive maquinando cómo destruir a David, aunque David no le había hecho nada. Este es Saúl, porque la envidia y el orgullo lo ha corroído. Y también vimos el lado de Jonatán, que aunque era el lugar de Jonatán el que peligraba, era el puesto de Jonatán el que peligraba, Jonatán no se interpuso con David, entre David, sino que por el contrario le dio su apoyo, le dio su ayuda. Y es grande como el Señor no nos deja solos en los lugares difíciles que nos lleva, como puso a Jonatán para que le fuera su ayuda, y también a Mical para que fuera su ayuda. No lo ha dejado solo, y estas personas lo van a ayudar a poder salvar su vida en el futuro cuando Saúl quiera matarlo. Ellos le van a servir de apoyo en este lugar. Así es que esto es todo, que Dios los bendiga. Voy a orar para despedirnos. Gracias te damos, Señor.
Grande eres tú y grandes son tus maravillas. Gracias por esta palabra que hemos leído hoy, Señor. Ayúdanos, Padre, para vivirla, Señor, para ponerla por práctica en nuestro diario vivir y que las situaciones difíciles, Señores, no cambien nuestra esencia. Que sigamos siendo puros, Señor, íntegros, humildes delante de ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Sígase conectando con la palabra de Dios. Amén.